bendición para mí es poder estar juntos en la iglesia. Para mí se los prometo que hay algo que cambia, hay algo que es algo que no podemos controlar ni tampoco podemos como explicar. Pero el tiempo que he estado, digamos, predicando nomás en la cámara, en mi garage, ya estaba acostumbrándome, se los prometo, a hacerlo así sin nadie. Y ahora que estoy otra vez congregado con ustedes, es diferente. Sí, es un calor diferente, es una emoción diferente. Creo que esto es lo que Dios quiere por alguna razón, y esa razón es bien preciosa. Yo aprecio su presencia, aprecio su amistad. Los que estamos aquí es para mí un gran privilegio servirlos. Los quiero mucho. Estoy muy agradecido con su presencia. Y a las personas que están del otro lado de la cámara, están en la internet, también estoy complacido de tenerlos con nosotros. Creo que esto es algo que Dios hace. No es algo de nosotros. Dios tiene este plan, y como ya he dicho otras veces, si Él está permitiendo que el virus todavía esté yendo, y ya ven cómo está otra vez volviendo a resucitar, digamos, está teniendo una segunda oleada, y tristemente no creemos que vaya a ser la última. Y por ahorita, como ya he dicho, tenemos nuestra protección, que serían pues usar las mascaritas todo el tiempo. Hasta ahorita muchísima gente ha muerto del virus, pero nadie ha muerto por cargar la mascarita, aunque dicen que está allí, que te está asfixiando y que sabe que nadie se ha muerto de eso. Entonces es preferible traerlas. Gloria a Dios. Les voy a decir algo chistoso. Cuando estuve en la cámara, cuando estaba predicando en la cámara, extrañé tanto las reacciones de ustedes, ¿verdad? Porque no veía si estaban tristes o riéndose o diciendo amén o riéndose de algún chiste que decía. El problema con que traigan las máscaras es que para mí es igual. Yo no veo si se están riendo o si están diciendo que estoy feo, yo no sé, ¿verdad? Entonces ahí les encargo que si se están riendo, digan una mano, hagan una seña, ¿no? Para saber que estamos, porque nomás veo los ojos que se hacen chiquitos, pero no sé si están enojados conmigo o qué. Vamos a continuar, vamos a empezar ahora sí nuestro estudio. Nuestro estudio de hoy es en primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16 solamente. Entonces dice tanto, este versículo dice tanto, y vamos a comenzar en ese. Quiero decir el resumen, porque nos vamos a ir bien rapidito en él. El resumen de la semana pasada, de los versículos 14 al 15, dice así. O déjame lo leo versículos, porque luego no vamos a entender de qué estoy hablando. Versículo 14 y 15 decía de esta forma: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Nosotros somos testigos de que Jesús es Dios y Él es el Salvador del mundo. Versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, obviamente, él dice Juan, yo confieso, y todo aquel que crea, luego dice, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Así dice, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces el resumen de eso, apóstol Juan, representando al resto de los apóstoles, a los discípulos de Jesús, dice que testifica que Dios el Padre envió el Hijo, reafirmando que Jesús es el Salvador del mundo entero, y que quien sea que confiese que Jesús es Dios, nuestro Salvador, en Dios permanece y en Dios. Y ese fue el resumen maravilloso, ya fuimos por él. El estudio de este día lleva el mismo contexto, obviamente, pero tiene un punto súper importante que tocar. Ojalá que cada uno de nosotros lo disfrutemos y lo entendamos, porque ese es el plan. La introducción al estudio de hoy es conocer a Dios, quien es amor, te hace permanecer en Él, y Dios permanece en ti. Sí, el título del estudio que explica, digamos, lo que acabo de decir, que es la introducción, el título es el amor. Y obviamente conocimos el amor porque Dios es amor, pero dice, este amor nos comienza, digamos que se dirige a nosotros de esta forma. Primero conocemos el amor de Dios, el que tenemos que expresar a otros como un mandamiento. Sí, lo conocemos como un mandamiento. Entonces, acuérdense, dijimos, no es un sentimiento, es un mandamiento. Tenemos que amar. Pero luego se convierte
En el título dice el amor, mandamiento, y luego privilegio, y luego da evidencia de que somos de Dios. Sí, privilegio porque una vez que tú amas, eso quiere decir que conoces a Dios. Eso quiere decir que tú andas en sus caminos de Dios. Ya no es un mandamiento, ahora es un privilegio amar. Y luego termina siendo lo que te identifica como el hijo de Dios que dices que eres. Sí, muchos dicen que son salvos, y muchos dicen que son salvos y luego que pierden la salvación. Lo que sucede es de que nunca han analizado sus vidas si verdaderamente son hijos de Dios como Dios dice que son los hijos de Dios. Porque el hijo de Dios vive como el hijo de Dios, da evidencia de que es hijo de Dios, y aunque él no diga que es hijo de Dios, la gente lo conoce como hijo de Dios, porque lo que hace evidencia al hijo de Dios, te descubre que tú eres salvo. Entonces, una persona que es salva nunca puede perder la salvación porque nunca quiere dejarla. Sí, está luchando continuamente por ser como Dios dice que sea. ¿Se entiende eso? Si un hijo de Dios no puede querer otra cosa, nomás quiere agradar a Dios de día y de noche con todas sus fuerzas. Entonces, el mapa del estudio, el único versículo que existe, digamos que en resumen sería: conocer, creer que Dios nos ama, es concluir que Dios es amor. Analizar que Dios nos ama es analizar y concluir que Dios es amor. Por eso, todo aquel que cada día vive en esfuerzo continuo amando, significaría que habita en Dios. ¿Sí? Eso, hermanos, es tan precioso de saber, se los prometo. Si usted sabe esto, si usted sabe que su énfasis, su esfuerzo, lo que usted practica de continuo es estar con Dios, es amar a los demás, sí, le prometo que nunca tiene ni siquiera la idea de decir: oh, ¿y qué tal si no soy salvo? ¿Y qué tal si pierdo mi salvación porque peco? Fíjese, eso no está en la pantalla, pero la Biblia dice en el primer versículo del segundo capítulo de Primera de Juan, que sería Primera Juan 2:1, dice: hijitos míos, les escribo para que no pequen. Eso significaría no que no peques una vez, eso es que no habites en pecado. Sí, que no habites en pecado. Y luego dice: si alguien llegara a pecar, si alguno de ustedes llegara a caer en pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sí, no habites en pecado. Pero si una vez pecas, sí, tenemos que entender esto, porque esa es la clave casi de todo ese estudio. Sí, Dios dice: no quiero que pequen, no quiero que habiten en pecado, no quiero que vivan, digamos, con su esposo, con su esposa o con su mujer sin estar casados. No quiero que vivan diciendo malas palabras, no quiero que vivan engañando, no quiero que vivan robando, no quiero que vivan una vida de homosexualidad o de vivir en pornografía o ser prostitutas o hombres, ¿sí? que viven, digamos, en locura. ¿Sí? Dios dice: no quiero que vivan así, punto y aparte. Pero dice: si alguno de ustedes que está luchando por no caer en pecado, cae una vez en pecado, dice: abogado tenemos que nos defiende para con el Padre, y este es Jesucristo el justo, que está abogando continuamente por nosotros. Yo digo que esto nos tiene que llenar de suma paz, de gran paz, porque si hacemos caso de lo que Dios dice, entonces la tenemos hecha. Sí, no es lo que tú creas que debe de ser, es lo que Dios dice, y te lo prometo que Dios lo pone mucho más fácil que los hombres. Voy a leer el primer versículo, o el único que vamos a ver, versículo 16 del capítulo 4 de 1 Juan. Dice el 16: y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, y luego dice: Dios es amor. Hemos creído el amor que Dios tiene con nosotros, y luego declara: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios todopoderoso, único Dios verdadero, absoluto, soberano, magnífico, glorioso, majestuoso, por sobre todo, digno de nuestra adoración, digno de nuestra obediencia, digno de nuestra atención, digno por sobre todo eres tú, Señor. Permite, oh gloriosísimo Rey, que sea tu voluntad, que nosotros hoy caigamos en la razón de que tú eres amor, y de que si nosotros permanecemos, habitamos en este amor, significa que te pertenecemos, que estamos establecidos contigo.
Pero no nomás eso, sino que tú haces permanencia en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, dirige este estudio, ayúdanos a entender esta frase y a disfrutarla, a practicarla para honrarte, para glorificarte, para adorarte de esta forma. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Entonces, versículo 16, lo voy a repetir otra vez, me encanta. Sí, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Yo puse esto acerca de eso, conocido y creído. Sí, las primeras dos palabras que dice ahí, nosotros hemos conocido y creído. Déjeme le digo, no sé si lo voy a decir enseguida, ya no me acuerdo, pero cuando dice nosotros, no es la misma frase que decía en el versículo 6, que decía, el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Nosotros son los apóstoles. Sí, es Juan representando a los 12 apóstoles. Cuando dice nosotros somos de Dios, eran los apóstoles diciendo, porque nadie puede decir eso, no somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Sí, solamente los apóstoles pueden decir eso. El que conoce a Dios nos oye, porque nosotros somos de Cristo. Nosotros que está aquí en el versículo 16, donde dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, son las personas que hemos testificado que lo que Juan dice es verdad. Si nosotros anuncia que nosotros somos los que hemos creído lo que los apóstoles dicen. Eso significaría que usted tiene la Biblia escrita por los apóstoles con la autoridad de Dios. Los únicos que tienen tal autoridad, la Biblia está cerrada, no puede alguien ponerle o quitarle. Si nadie más tiene tal autoridad, nosotros hemos creído lo que la Biblia dice. Y nosotros hemos creído, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Obviamente esto habla del Evangelio. Nosotros creemos, hemos testificado, somos testigos, creemos que Jesús vino y murió por nosotros, que el Padre envió al Hijo, el Hijo murió por nosotros. Todo esto anuncia que el amor ha sido manifestado a los hombres. Y luego concluimos, Dios es amor. Esa es nuestra conocido y creído que el amor de Dios ha sido manifestado hacia los hombres, para con los hombres, dice allá. La gran prueba del amor de Dios para con nosotros es que envió a su Hijo. A su único Hijo. Eso sería hablando del sacrificio que Dios hizo por amor a nosotros. Esto es, nos lo envió cuando estaban juntos. Porque yo no sé dónde está la confusión a personas que dicen que Jesús no es Dios. Si yo no entiendo en dónde les cabe en la cabeza que ellos lean las escrituras que Jesús fue enviado por el Padre. Fue enviado. Sí, no lo envió viejo. Digamos, no lo conocimos a Jesús viejo, que fue enviado. Sí, conocimos a Jesús cuando nació de una mujer. Pero fue enviado, la Biblia dice por todos lados, aquí mismo está diciendo, Jesús dijo, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces yo no sé en dónde está la cabeza de la gente, en dónde esconde todas esas cosas que hablan de que Jesús tiene una preexistencia eterna con Dios. Si Jesús es Dios infinito, porque de allá fue enviado. Jesús dijo, del Padre salí y al Padre vuelvo. ¿Dónde está la confusión? ¿De dónde quieren inventar que Jesús no es Dios? Obviamente que tienen que pensarlo ellos, porque si Jesús no es el mismo Dios, entonces estas personas están creyendo que hay otro Dios, lo cual es absolutamente contrario a lo que la Escritura dice. Tenemos un solo Dios. Jesús dijo, yo vine de ese único Dios y vuelvo a ese único Dios y soy uno con ese único Dios, porque yo y el Padre uno somos. Si Jesús fue enviado del Padre, de donde el Padre estaba y donde envió al Hijo, estaban en el cielo siendo uno, y sin quitarse esa unidad vino a la tierra a morir por nosotros. Yo no sé dónde está la confusión, yo no sé en dónde esté lo que no entendemos de eso. Es clarísimo, clarísimo. De ahí Dios lo envió al cielo. Dios envió a Dios, aún sin dejar de ser uno. Y esto con el propósito de mostrarnos su gran amor. Conocimos su amor. Estas palabras son tan específicas. Dios tiene que estar, Dios tiene este gran amor para con nosotros.
porque para nosotros envió a su Hijo. Pongámoslo así, voy a repetir 2 veces lo que voy a decir, porque creo que estas palabritas deben de asentar, como llegar así a tu huesito y luego meterse para adentro. Fíjate bien, lo que dice acá. Dice: Dios sufrió la muerte de su único Hijo por la vida de todos los que acepten su sacrificio. Otra vez, dice: Dios sufrió la muerte de su único Hijo por la vida de todos los que acepten su sacrificio. Si el amor de Dios fue manifestado para darnos vida, y los que lo crean tienen vida, tienen la vida. Por favor, medita en esto, especialmente hoy que tenemos comunión al final. Eso es lo que dije ahorita, pero en Romanos 8:32 dice: Él, esto sería el Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo. Sí, no escatimó significa no es que lo despreció, sino que valoró más la vida de nosotros que la vida de su Hijo. Obviamente que Dios es infinitamente glorioso y Él es eterno. Sí, y en su plan estaba destruir a su Hijo con el pecado de nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros entendiéramos la salvación, el amor de Dios tan grande, y luego quedáramos completamente endeudados. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:14: el amor de Cristo me contriñe, si me abraza, me deja endeudado, ya no puedo continuar, porque el amor de Dios es tan grande en mi vida que solamente me dirige a amarlo, me dirige a agradecerlo. El resultado del amor de Dios en mí es que yo ame, es que yo lo represente en ese amor tan grande para con los demás. Sí, les prometo que si ustedes estudian la Biblia escudriñando el amor de Dios, te tiene que convertir en una persona que ama. Y esto va a ser la evidencia de que eres salvo. Esto va a hablar de que tú le perteneces al Dios que es bueno y dulce. Sí, yo no soy tan sabio, se los prometo, para encontrar esto en la Biblia. Eso dice Dios. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Es tan claro, tan directo a nosotros. El amor de Dios nos llega a transformar en personas que aman. En personas que aman. El mandamiento se convierte en un privilegio. El privilegio ahora te identifica, ¿sí? Saca tu identidad, da evidencia de que tú le perteneces a Dios, que has entendido. Hermanitos, si Dios, no terminé el versículo de Romanos 8:32. Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Jesús, fíjate muy bien, si Jesús nos dio la salvación por su muerte, imagínate lo que va a hacer con su vida para nosotros, con su vida eterna, lo que nos promete. Si con su muerte nos trajo a la realidad de su amor, imagínate con su vida en el cielo. Gloria a Dios. Hermanitos, si Dios no nos da al Hijo, si no lo haya hecho, no tendríamos esperanza de vida eterna. Seguiríamos sin duda en muerte. Pues en 1 Juan 4, voy a leer versículo 9, versículo 10 y versículo 14. En el versículo 9 dice, lo que hemos estado estudiando, y vamos a tratar de hoy hacerlo como resumen. Si no tuviéramos al Hijo, ahí va, dice ahí en el 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que viviéramos por Él. Esto es, sin Él no tenemos vida. ¿Sí se entiende eso? Así como súper claro, como que no es el pastor el que lo dice, ¿verdad? Dios dice: sin el Hijo nadie tiene vida. Dios lo envió para que vivamos. Sin Jesús no hubiera sucedido tampoco la propiciación. Esto es, tuviéramos todavía la culpa. Si Jesús no hubiera venido, entonces nadie hubiera apacentado la ira de Dios contra nuestro pecado, y nosotros tuviéramos que morir, ser destruidos por Dios por nuestro pecado. Pero Jesús vino, nos dio la justificación, pero luego conquistó, ¿sí?, la propiciación. Esto es, Dios quedó contento con lo que el Hijo hizo, y nosotros le somos agradables. Si no viene el Hijo, la ira de Dios estuviera sobre nosotros, y nadie quiere a Dios por enemigo.
Sí, a la gente no le gusta oír que Dios es justo. A la gente no le gusta oír que Dios juzga y que va a mandar al infierno a los rebeldes. La gente dice, oh, ¿qué clase de Dios es este? No dicen que es amor. Sí, porque no entiende nada de la Biblia. Sí, el otro día, estando estudiando acerca de Josué, porque estamos estudiando esto los miércoles, estaba alguien diciendo, ¿qué clase, en un comentario en el internet, qué clase de Dios puede entrar a una ciudad y matar a viejitos, a niños y a mujeres? La clase de Dios que es amor. Sí, le avisó con más de, sí, fueron 650 años que Dios le avisó a la tierra de Canaán que tenía que cambiar sus caminos. No fue una vida de una persona, fueron muchísimas generación tras generación, que Dios les avisaba, quiero que cambien sus caminos, tengo un pueblo que va a ir y va a tomar esa tierra, si no se arrepienten los voy a destruir. Por 600 años. ¿Cuánto tiempo la gente tiene que esperar para entender algo? Yo les voy a decir algo, nosotros tenemos 2000 años que Jesús murió por nosotros. Y como Dios destruyó la tierra de Canaán porque no entendieron, eran idólatras, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de gente, de instrumentos, de monitos. Si creían en todo menos en Dios. Ahora en este día la gente todavía tiene sus cosas en sus bolsas que los van a proteger, creen en el zodiaco, creen que el universo tiene vida y que tiene control sobre tu futuro. ¿Qué cosa tan terrible estamos experimentando la gente que creemos en lo que la Biblia dice? Obviamente que la ira de Dios va a venir un día de estos, como ya lo tenemos todos anunciado, y va a destruir a toda esta gente que, teniendo la verdad en su cabeza, porque a estas fechas la mayoría de gente en el mundo conoce la verdad, sabe quién es Dios y sabe qué va a hacer y sabe qué ha hecho, lo conoce muy bien, pero se rebelan contra él pensando, yo así vivo a gusto. Una vez me dijeron, oh, yo entiendo muy bien lo que usted dice, se oye tan bonito. Le digo, ¿por qué no cambia? ¿Sabe que digo la verdad? Oh, sí. Le digo, pero entonces usted está creyendo en una mentira. Pues sí. Le dije, ¿por qué no cambia? Oh, pues no sé. Le dije, entonces le gusta vivir en la mentira. Se quedan callados porque conocen la verdad. Ahora, si nomás fuera eso, oh, te quedaste con la mentira, estaba bien, pero estás a punto de ser destruido por Dios, de un Dios que es amor, un Dios que basa su amor en su justicia. No puede nomás amar a todo el mundo, porque todo el mundo que haga todo lo contrario a Dios se iría al cielo. Eso sería injusto por completo. Sí, sería injusto. Este Dios amor tiene su justicia porque su justicia da valor a su amor. Todo el que lo obedezca, entonces este tiene vida eterna. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué tan difícil puede ser creer en el Hijo? No tienes que pagar nada ni hacer nada, nada más tienes que recibir la bendición de Dios. ¿Dónde está si es gratis y si está ahí, tú no tienes que hacer nada? Y Dios dice, si no lo haces, te voy a destruir con todo el dolor de mi corazón porque te amo, por ti morí. Y luego la gente dice, no me importa, ¿dónde está mi chicle para seguir mascándolo? Sí, y se van dándole vuelta a un lacito o una hoja de un árbol, porque no tienen conciencia, aun cuando saben que Dios va a destruir el pecado. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, y la mayoría de la humanidad no le importa. ¿Cómo pueden decir el día del juicio, ¿por qué, Dios santo? ¿Por qué haces esto? Dice en la Biblia, en Apocalipsis, que cuando Dios está exponiendo su juicio para las naciones, sí, en la gran tribulación, la gente está detrás de las piedras con sus ídolos, con sus brujerías, pensando que esas imágenes te van a salvar y diciendo, Dios, vas a ver. ¿Lo pueden creer? Eso dice la Biblia. La gente no creemos en Dios. Oh, nosotros sí. Sí, los salvos sí. ¿Qué nos cuesta ser salvos? Si tú estás viendo ahorita por internet y te está cayendo el 20, hombre, cambia de vida. Te voy a decir algo, a nadie nos beneficia, es nomás a ti. Es un beneficio que tú recibes de gratis de Dios, del creador del universo. Si lo quieres hacer en secreto, hazlo tú. Después vas a dar evidencia de su vida en ti cuando tú ames, cuando amemos todos. Gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a continuar. Si Jesús no hubiera sucedido la propiciación, el Padre condenaría a todos justamente, porque nuestro pecado le levantaría en ira contra nosotros. Pero Jesús vino y calmó su ira con su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 10 de 1 Juan 4 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por último, si la manifestación del amor de Dios es la persona del Hijo que Él nos ha enviado, nadie, sin la manifestación del amor de Jesucristo, nadie tuviera salvación, punto y aparte. ¿Sí? Tenemos entonces que en Él tenemos la vida, que en Él tenemos a Dios de nuestro lado, y luego entendemos que Jesús es el Salvador. En el verso 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Sí? Nosotros somos testigos del amor de Dios, y luego ese amor ha sido manifiesto a nosotros porque Él murió en nuestro lugar. Amén. Puse acá: hermanitos santos de mi corazón, ahora hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocido y creído. A la humanidad perdida Dios abrió una puerta. Esta única y exclusiva puerta se llama Jesús, y lo único que tenemos que hacer es creer. Dice aquí: hemos conocido, hemos creído. No podemos creer en algo que no tiene sentido. Dios hace sentido de lo que Él viene a hacer. Sí, ahorita hay gente que dice, mucha gente que dice, sí, que dicen que tienen una religión, pero luego no entienden nada. Y también creen en la evolución, y también creen que venimos del chango, y también creen que hubo una gran explosión, y todas esas cosas que no están comprobadas. Ese sería el punto. Ninguna de esas cosas tiene pruebas de que sucedieron. Si todos son teorías, lo tienes que creer por fe. Si hay gente, cuando la gente dice, es que venimos del chango, ¿y dónde dice eso? ¿Quién te asegura eso? La ciencia no lo asegura, son teorías. ¿Okay? Es mucho más difícil de creer las teorías de los hombres que creer lo que Dios dice. La razón es que Dios te da prueba tras prueba tras prueba de su persona, de su amor, da evidencia de sus promesas. Cosas que sucedieron hace 100, 200, 1000, 2000 años antes están cumpliéndose cada día en nosotros. Vimos a Jesús, más de 2000 profecías se cumplieron en la venida de Jesús. Sí, Dios comprueba que Él está con nosotros de día y de noche y que su palabra es verdad, pero mucho más que la ciencia. Mucho más que, es más, tienes que tener más fe para creer en la ciencia que para creer en Dios. Pero cuando crees en la ciencia no ganas nada, y cuando crees en Dios ganas la vida eterna. Si nomás crees en lo que la Biblia dice, que todos tenemos una Biblia en la casa, o en el teléfono, o en la casa de tu mamá, hombre, todos tenemos una Biblia, la conocemos. Tenemos que leerla y saber qué dice Dios. Tenemos que creer en el Dios vivo. Obviamente que creer incluye saber que Él existe, y porque Él existe, entonces tenemos que amarlo y someternos a Él, obedecerle a su palabra, permanecer, habitar en Él con gran gozo, con un gozo tremendo, someternos a su nombre, llevar su nombre, representarlo a Él. Eso es creer en Él. No solamente es yo creo en Él, luego vivo mi vida como si Dios no existiera. Esos son los que pierden la salvación, porque no entienden nada. Una persona que pierde la salvación no le ha entregado su vida a Dios por completo. Lo voy a repetir porque esta es la verdad y mucha gente está confundida con eso. Una persona que no vive como la Biblia dice, una persona que no se somete a la voluntad de Dios, no puede ser salva y nunca puede perder la salvación porque no la tiene. Una persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, como el que pagó por tu pecado, el que te amó y tú valoras ese amor y ahora lo recibes con el amor ahí enfrente de ti, y tú dices, Señor, ¿cómo pudo haber sido eso? Yo tan pecador, tan malo, tan depravado, tan flojo, tanto que te ignoré, y tú mueres por mí y me perdonas todos mis pecados y me das un lugar en el cielo y me bendices con toda bendición espiritual y me dices que en el cielo voy a estar contigo, que tú quieres, que tú deseas que yo esté donde tú estás, en el cielo, en la presencia de Dios para siempre y nunca más. No importa qué, me vas a sacar de ahí, nunca más. Una persona que crea eso, ¿cómo en la mente de quién va a perder algo? Cuando peca, corre inmediatamente a Cristo, el cual dijo, si pecas una vez, corre, ven a mí, yo soy tu abogado y mi muerte vale para ti. Si cuántas veces vamos a caer en pecado y cuántas veces vamos a correr a Él y Él nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar cada vez que vayas a Él clamando su perdón. Dice la Biblia que si tú quieres adorar a Dios, si a Él le gusta un corazón contrito y humillado. Él está esperando que tú te arrepientas el día que pecas.
Sí, no te está esperando con un garrote para pegarte y matarte cuando pecas. No es así. Tenemos un Dios amoroso. Si tú eres de Él, cuando pecas, Él está esperando que tú vayas a Él para abrazarte y decirte que te ama y que murió por ti y que su amor es eterno por ti. No nos da tanto, no les veo nada de caras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora digan amén. Gloria a Dios, amén. Amén, aleluya. Juan 15:15 dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tan sencillo, por sus frutos los conocerán. Aman a Dios. ¿Eres salvo? Yo soy salvo. Entonces obedece lo que Dios dice. ¿Qué dice? Si no sabes qué dice, si no sabes qué te manda, aquí dice que nos manda que nos amemos. Dice Jesús: el que me ama guarda mis mandamientos. Andar en amor es andar en Él. Hermanitos, este pasaje es de suma importancia para nosotros. Esta es la forma correcta de entender cómo y por qué amar. Dice en el versículo 6, como ya había dicho, que los apóstoles dijeron que ellos testificaban de Dios. Así que los que conocen a Dios son los que oyen. Fíjate muy bien, los apóstoles dijeron: los que nos conocen, así decía, nosotros conocemos a Dios. Los que nos oyen son los que conocen a Dios también. Ahí va, es como una clase de resumen de versículo 6. Dice: que los que conocen a Dios, o sea, que los que conocen a Dios son los que oyen a los que conocen a Dios. No es una necedad, ni es un juego de palabras. Los que conocen a Dios oyen a los que conocen a Dios. Hablando de que hay falsos maestros con falsas doctrinas, a quienes siguen muchos falsos discípulos. El que conoce a Dios tiene su Biblia y escucha al que habla de lo que la Biblia dice. El que no conoce a Dios oye a los hombres y les cree lo que sea que digan, porque no conocen a Dios de la Biblia. Sí, por eso los falsos maestros tienen un montón de gente en sus iglesias, esas sectas que están por todos lados, llenas, sus iglesias llenas de personas, porque esas personas están creyendo en esos falsos maestros, porque no conocen a Dios, ni los falsos maestros ni los que los siguen. Y si usted es uno de ellos, entonces tiene que buscar al Dios de la Biblia. Los que estamos aquí, gracias a Dios, estamos escuchando lo que Dios dice. Los que oímos a Dios, oímos a los que oyen a Dios. Y aquí primero oímos a los apóstoles. En el versículo 14, nosotros hemos visto y testificado. Si los que oímos a los apóstoles testificamos que esa es verdad, aquí nosotros hoy debemos primero confiar en la Biblia, conocerla como la verdad y creerla. Y esto anuncia, ¿sí?, que nosotros amamos a Dios y que Dios nos ama. Sí, porque la Biblia dice que Dios nos ama por todo lo que hizo. Entonces, porque Dios nos ama, ahora también amamos. Conocer y creer te debe cambiar. En Juan 6, 68 y 69 dice, ese es en el Evangelio de Juan, sí, y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, en este caso podemos oír a Pedro que dice: Señor Jesús, yo creo en ti porque en ti hay vida eterna. Porque en nadie más hay vida eterna. Y Jesús dijo: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Ya oímos a Pedro y luego creímos que Pedro dijo la verdad porque Jesús le dijo eso. Si nosotros creemos lo que Pedro dijo, eso es lo que está pasando acá. Porque Pedro testificó que Jesús era Dios y Jesús lo confirmó, entonces nosotros creemos en eso. Y si nosotros hemos conocido y creído que Dios es amor, entonces permanecemos en ese amor y luego Dios permanece en nosotros. No es tan difícil. En sí, es lo que he estado diciendo he estado vueltas y vueltas a esa misma cosa. Sí, porque conocer el amor de Dios, vivir en el amor de Dios, es que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros. Ahí va. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. No puede Dios ser más claro en esto. El amor de Dios para la raza humana fue visto a través de Jesús, de su sacrificio. El solo hecho, fíjate muy bien esto, el solo hecho de pensar en Jesús sin el dolor del Padre, enviándole, esto es, para las personas que no creen que Jesús fue enviado del cielo. El hecho de tú pensar que Jesús nomás nació y que no existía antes, le quita el valor al amor de Dios.
Sí, le quita el valor al evangelio. No está el evangelio completo si alguien no cree que Jesús fue enviado del cielo con el dolor del Padre. Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Sí, el que le quite el valor a que Dios el Padre tiene un dolor gigantesco por enviar a su único hijo a la tierra. Sí, el que no quiere a Jesús, pero que quiere solamente el amor de Dios, sin el dolor del amor de Dios para con nosotros, haciendo su sacrificio, le quita valor, le roba al evangelio. Es lo que puse acá. El solo hecho de pensar en Jesús sin el dolor del Padre enviándole, le roba al evangelio. No solo es un engaño del diablo decir que Jesús no es Dios todopoderoso, sino que también tira por la borda el amor del Padre para con nosotros. Como está diciendo nuestro texto, Jesús dijo: yo estaba en ti, oh Padre, y de ti salí. ¿Dónde dice eso? Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, Jesús dijo, y han creído que tú me enviaste. Yo puse acá una palabrita que ustedes van a reconocer. Cuando yo oigo que Jesús dice: yo estaba contigo y van a saber que tú me enviaste, y yo puse ¿a poco no? ¿Ah? Wow. O sea, esa es la verdad. ¡Qué gloria! Jesús lo repitió en sus propias palabras: yo salí de ti, y estos lo creyeron y ahora saben que tú me enviaste. Hermanos míos, amados, amarnos unos a otros habla de ser hijos de Dios. Entonces, no amar, esto es, no habitar continuamente amando, lo cual va a incluir quebrar la mayoría de los mandamientos. Robar, mentir, codiciar, sí, ese sería no amar. Una persona que no ama, roba al otro, ¿verdad? Que el otro le costó tanto trabajo para conseguirte esta camisa, y luego vas y se la robas del tendedero. Sí, porque no lo amas. Sí, todos los mandamientos hablan del amor al prójimo o del amor a Dios. Ese es el plan de los 10 mandamientos: el amor a Dios y amor al prójimo. Si tú no amas, entonces quebra los mandamientos. Estas son cosas que son cosas que nos identifican como salvos. Y hay muchos que viven habitando en pecado y todavía dicen que son salvos. Se engañan a ellos mismos. El diablo ha enseñado muchas mentiras al mundo, y el mundo las ha creído por lo que tú quieras. Las razones por las cuales el mundo ha creído lo que el diablo dice es porque el diablo te hace pensar que es en tu beneficio no creer en Dios, que es en tu beneficio pensar que los hombres son más sabios que Dios, ¿sí? Y hacen lo que los hombres dicen en vez de hacer lo que Dios dice. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En 1 Juan 1 del 6 al 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, yo no sé, digamos que oyendo estas palabras y nosotros no lo habíamos entendido, y yo creo que ahora es súper claro. Si nosotros buscamos amarnos unos a otros, si nosotros buscamos el bien de los otros a como dé lugar, y el día que nos cachamos teniendo envidia, que nos cachamos echándole mentiras, engañando al hermano o la hermana, y nos arrepentimos inmediatamente, porque entonces es como no amarlos, es como aparentar amarlos. Pero si nos descubrimos haciendo lo malo, corremos inmediatamente, nos hincamos, nos arrepentimos con un corazón de veras, contrito y humillado, y decimos: Señor, ya no quiero hacer eso, perdóname. Y luego obviamente que entiendes que Dios te perdona porque sabes que te ama, entonces permaneces en Dios. Hermanos, conocer y creer que Dios nos ama tanto, ahorita mismo nos transforma desde el alma a practicar amar. Dios sabe que no es fácil, pero quiere que sepamos que no es imposible. Dios sabe que no es fácil, porque nosotros sabemos que no es fácil amar. Es bien difícil amar, porque amar significa o anuncia que te sometas al otro, que seas humilde con el otro, que sea primero el otro antes que tú. Nos es bien difícil eso, y Dios lo sabe, pero Dios nos dice: no es imposible. Él, siendo Dios, lo hizo. Aún
indica eso, la forma de cómo ser tú de Él. El pecado se va desvaneciendo de tu vida cada vez que tú amas más y más y más. Si eres de Dios, practicas amor, y el Dios de amor establece su morada en ti. Jesús no murió por nosotros enojado u obligado o vencido, para nada, sino por amor con un gran gozo. Sí, lo que Jesús hizo por nosotros, su sacrificio hasta la muerte, dejar que lo golpearan, que lo humillaran, que lo despreciaran, que se burlaran de él diciendo: a ver pues, si eres Dios, sálvate a ti mismo; si eres hijo de Dios, sálvate. Si todos esos menosprecios y burlas contra él, él las tomó con gozo por el beneficio de nosotros, porque nos ama. En Juan 15 del 9 al 11 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Esto es, si nosotros entendemos que Jesús pasó, sufrió todo esto, que el Padre sufrió el enviar a su Hijo y todo eso, y encontramos que ese fue por puro gozo, y ahora tú y yo encontramos que vivir en esa forma también nos sería por gozo, entonces el gozo de Dios se cumple en nuestro gozo, y nuestro gozo se cumple en el Señor. Y eso es increíblemente majestuoso, porque ahora ya dijimos, no es un mandamiento. Sí, el amar era un privilegio, pero más que eso ahora nos identifica como de Él, como hijos de Él. El gozo de amar aprendido de Jesús nos da gozo. Conclusión final, hermanos de mi corazón: evaluar el amor que conocemos de Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo para amar nos identifica como personas de Dios, de este Dios que es amor. Y amar comienza siendo, ahí te va, con esto vamos a cerrar para comenzar la comunión. Amar comienza siendo un mandamiento y luego pasa a ser un privilegio hasta convertirse en la evidencia de la permanencia de Dios en el salvo. Te lo voy a repetir porque de esto hablamos todo este rato, y yo quiero que tú te quedes con esto. Amar comienza siendo un mandamiento y luego pasa a ser un privilegio hasta convertirse en la evidencia de la permanencia de Dios en la vida del salvo. Este que ama puede decir: yo soy salvo, y tenga por cierto que nunca va a dejar de ser salvo, porque está en la mano de Dios. Y Jesús dijo: de mi mano nadie las puede arrebatar, y de la mano de mi Padre, que es mayor que yo, nunca nadie las puede quitar. Si estamos en la mano de Dios, si estamos en su amor. Romanos 8, en los últimos versículos, dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni por venir, ni por nada. Nada nos puede separar del amor de Dios una vez que tú le entregues tu vida a Él. ¿Qué nos entendió de allá? ¿Quién puede ser quitado de la mano de Dios, del amor de Dios, cuando tú entiendes que Él te ama y luego tú manifiestas en tu vida que tú eres de Él, amando a los otros? Amén. ¿Sí? Si quieren pasar los hermanitos a llevar la comunión. Mientras que yo les voy a decir unos versículos que hablan de. Primero les voy a decir un versículo de la Biblia en donde nos prepara para la comunión. ¿Okay? El estar preparados para la comunión es esto. Me gustaría que lo tomemos primeramente como dice la Biblia, pero luego que lo tome en consideración para practicarlo, digamos, ahorita mismo. Es en el capítulo 11 de 1 Corintios, y voy a leer el versículo 28. Déjame le digo desde el 27. Dice el 27: de manera que cualquiera que comiere este pan
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es, todavía va a seguir en pecado. Si no valoras, si no aprecias el sacrificio de Jesús en la cruz, si no te importa el sacrificio de Jesús en la cruz, y luego de todos modos quieres tomar comunión sin que te importe, sin que lo valores, aunque ignores su amor y su sacrificio, aquí dice no cuenta. Pero 28, por tanto, y por lo mismo, porque no queremos ser de esas personas que lo toman sin saber ni qué está pasando, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo, es bien importante. Piénselo de esta forma. No dice que usted va a ser el juez del otro y luego le va a decir todo lo que usted cree al otro y luego usted va a quedar tranquilo. Dice que se pruebe a sí mismo, porque cuando tú te pruebas a ti mismo, entonces tú te descubres a ti mismo lo pecador que tú eres y en todo lo que tú has fallado genuinamente. ¿Sí? No lo haces para que se te quite y no lo haces para descubrirte de algo, sino que genuinamente entiendes que tú has pecado. Entonces, les voy a pedir a ustedes en este momento que se sinceren, como dijo el Piporro, que sean sinceros con Dios, que cierren sus ojitos, que se vean para adentro en ese callejón pedragudo y oscuro y se encuentren toda la maldad y los pecados y la manipulación y las cosas que quieren aparentar y la envidia y el coraje y las mentiras y el robo y la inmoralidad y todo lo que ha estado en su mente y en su corazón, y ustedes se pueden revisar claramente y descubrir todo eso porque Dios está viendo. Y la cosa ahorita es que Dios está viendo, digamos, con su hijo abrazado, diciendo: ¿por quiénes moriste, Jesús? Le dijo su padre, le está diciendo su padre a Jesús, y ustedes están enfrente con su pecado de ustedes. El Señor quiere ver un corazón contrito y humillado en este momento. Los dejo en las manos de Dios y sugiero, no puedo obligarlos, sugiero que se arrepientan, que se pongan a cuentas con Dios. Yo me voy a hincar aquí, me voy a desaparecer de la pantalla, porque yo quiero estar con un corazón limpio frente a Dios. Quiero que Él me vea para adentro y que me purifique con su perdón. Ahorita, hágalo usted. Muchas gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz, por pagar mi pecado, mi maldad, mi perversidad, por tomar en ti toda esta malicia, toda esta cizaña, toda esta falta de amor, esta falta de compromiso a ti. Falta de amor a ti. Perdóname. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Reconozco, Señor, que tu muerte ha pagado en el total de mi deuda. Acepto tu muerte como el pago de mi pecado y te suplico, Dios Altísimo,
que tomes posesión de mi persona. Dios Espíritu Santo, ahora guíame en el camino eterno. Dijo el rey David: ve si hay en mí camino de perversidad, límpiame y ahora guíame en el camino eterno. Señor, como David, nosotros te pedimos que nos mantengas contigo, que en el poder de Dios infinito estemos y tu Espíritu Santo nos fortalezca, y cada vez que vayamos a pecar sepamos que eso es contra ti, que no podemos hacer eso, y lo creemos, Señor. Sabemos que nos has perdonado. Manténnos contigo, manténnos salvos, puros, santos, dignos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la última noche de su vida, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso significa que Jesús está diciendo: mi vida va a ser entregada, mi cuerpo físico va a ser entregado por vosotros. Y luego dice, concluye diciendo: hagan esto, o sea, haced esto en memoria de mí. Entonces, nosotros practicamos la comunión porque Él nos dijo que lo hiciéramos de continuo, que recordáramos que Él entregó su vida por nosotros. Gracias, Jesús. Hermanitos, comamos. Gracias, Jesús, por morir por nosotros y pagar con tu cuerpo destruido, que pagó nuestra deuda, que nos hizo inocentes ante el Padre, que nos hizo sus hijitos. Asimismo tomó también la copa el Señor Jesús, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso significaría que el pacto, el plan que Dios tenía, el plan que Dios hizo con Dios el Padre y con Dios Hijo, de enviarlo, Jesús vino, iba a salvarlos, iba a tomar la sangre del sacrificio, lo iba a rociar en el propiciatorio celestial, y el Padre iba a quedar propiciado, iba a quedar satisfecho con la muerte de Jesús. Y ese pacto de Dios con Dios, inquebrantable, nada que ver con los humanos, quedó consumado. Y la prueba es la sangre. Jesús dijo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto. Dice, termina diciendo: este nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Recordamos que ese pacto es inquebrantable, que lo que Dios hizo no tiene que ver con los hombres, somos salvos por gracia, y la sangre de Cristo lo testifica. Tomemos. Y luego en el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esto es, tú sabes que Jesús murió por ti. Esto es, murió, quedó muerto en la cruz, pero anuncias que vas a estar haciendo esto, recordando su muerte, recordando su pacto, hasta que Él regrese.
¿sí? Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos esperando que Jesús regrese, resucitado por nosotros. Este cuerpo, los que estamos aquí en la iglesia local y los que estamos en la iglesia en internet, estamos esperando que Jesús regrese por nosotros y nos rapte. Esta es la esperanza, esta es la seguridad que tenemos los que comemos, los que practicamos comunión, los hijos de Dios, por la sangre de Cristo, por gracia, que practicamos esto hasta que venga y nos rapte como una novia y nos encontremos todos con Él en las nubes, dice la Biblia. Esto es maravilloso. Esta es una esperanza verdadera que nosotros tenemos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro. Glorioso Rey divino, te damos a ti la gloria y la honra. Queremos bendecir tu nombre de día y de noche continuamente. Queremos ser obedientes a tu palabra, dóciles a tu voluntad, sabios, entendidos, guiados, movidos por el Espíritu Santo para ser testigos fieles, para ser canales de tu gracia, canales de tu amor, gente que lleva el evangelio, que comparte esta gloria con otros, para que otros también tengan esta bendición de ser tus hijitos por lo que tú has hecho. Fortalécenos, Señor, y guíanos. Señor Dios nuestro, te suplico en el nombre de Jesús que nos mantengas contigo, que nos des crecimiento espiritual para que vayamos saliendo de lo que ya conocíamos y entrando en lo que tú quieres que conozcamos. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más tuyos, más disponibles, porque esto significa ser más dóciles, ser más nobles, ser más humildes, ser los siervos de los demás. Eso nos hace más grandes en tu reino. Señor, dirígenos, capacítanos, porque nosotros conocemos que tú nos amas. Danos el poder para amar unos a otros. Señor, también te pido que nos ayudes a vivir a gusto en lo económico. Fortalécenos, Señor, danos sabiduría para ejercer nuestro trabajo, nuestros negocios, en poder tuyo, para que seamos prósperos. También, dulce y tierno Padre, te ruego que nos apartes de enfermedades, que sanen nuestros cuerpos de enfermedades y dolencias, que no permitas que el virus nos ataque y nos perjudique. Y si nos pega, que rápidamente salgamos de él, porque tu poder está en nosotros. Ayúdanos a ser cautos, a ser gente que se protege a sí mismo por obediencia a ti, porque estos cuerpos son tuyos, te pertenecemos a ti. Nosotros somos cuerpos del Espíritu Santo, somos el templo de Dios viviente. Ayúdanos a cuidar tu morada. Dirígenos, Señor, bendícenos, protégenos, en ti confiamos. Todo esto sea para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien mucho, hermanos, mi corazón. Los quiero mucho. Muchas gracias a los que asistieron aquí, que estamos aquí. Acuérdense ustedes y acuérdense los que están en la internet que el miércoles tenemos el capítulo 3 de Josué, súper interesante. Miércoles a las 7 de la noche. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar conmigo. Me siento bien amado y yo los quiero mucho. ¿Ok? Buenas tardes. Hasta luego.